17 hemos invitado a un abogado constitucionalista como es el doctor Carlos Torres Caro, que además se ha tomado la molestia de publicar en los últimos tiempos un libro sobre las 13 constituciones del Perú, y 13 porque hay una primera, según él, que es la Constitución de Cádiz, que aunque rigió para todo el Imperio Español y que fue aprobada el año 12, me parece, en Andalucía, tuvo vigencia constitucional en el Perú de la época, que éramos virreinato. Doctor Torres Caro, no queremos hablar de historia, sino del futuro. Y el futuro quiere decir saber su opinión sobre el conflicto que se ha planteado entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, que ha sido en principio dirimido por una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, obligando a que se reponga a 2 miembros de la Junta que habían sido inhabilitados por el Congreso. Su opinión sobre esta situación jurídico-política. Buenos días, Fernando. Buenos días, Buenos días, doctor. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Solamente permíteme una línea sobre el tema de Cádiz, porque Cádiz, que fue el 19 de marzo, los 212 años de celebración, Cádiz se representa la columna vertebral del constitucionalismo, es el arranque del constitucionalismo hispanoamericano y obviamente es la principal fuente precursora del constitucionalismo peruano. Dicho esto, con relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, yo creo que aquí hay una suma de errores que se han ido convirtiendo progresivamente por estas batallas que hay entre poderes en horrores. Porque tenemos primero el error de haber mantenido a una persona que, de acuerdo a la Constitución, tenía límites hasta una determinada edad. Esto debió haber sido resuelto de inmediato en esa oportunidad, pero no hubo la iniciativa del Parlamento de notificar a la Junta Nacional de Justicia y decir, señores, les emplazamos para que ustedes miren la Constitución y eviten esta situación. ¿Qué hicieron? Se aprovecharon de una situación del Parlamento, de un aparente error, y a la mala, de alguna manera, los destituyen y los desalojan a 2 de ellos. O sea que las 2 partes están en error. Sí, las 2 partes, porque primero los jueces constitucionales se han valido de un argumento que también es un argumento que puede ser considerado, y de hecho lo es, la situación procedimental de que un señor como congresista Yeri y el otro señor Luna hayan votado cuando la Constitución establece que miembros de la Comisión Permanente no deben votar. Claro, hay también una interpretación antojadiza en ese momento, digamos. Exacto. Entonces, ahí tenemos un gravísimo error que ha costado lo que ha venido. Es decir, el pronunciamiento de la sala. Que la sala se ha apartado del precedente vinculante de la resolución del Tribunal Constitucional, la del 003 del año 2022, en el que estableció que el respeto a los poderes. Es decir, no puedes meterte en decisiones que tienen que ver exclusivamente un poder, como es el juicio político. Sin embargo, hay la ventanita, en caso de que haya una infracción, ahí sí podría. Y en este caso lo han permitido. Pues. Correcto. La pregunta para usted, porque además tiene la experiencia como parlamentario, es, esa ventanita está en la votación de Luna y Gerí. Así es. Ese ha sido el error del Parlamento. ¿Debió ocurrir o no? ¿Es válido el argumento que ha esgrimido el Congreso de decir que no porque el señor no estuvo presente y por lo tanto no había perdido su derecho a voto? Bueno, eso puede quedar en el margen de las discusiones e interpretaciones, pero la Constitución, creo yo, que es clara cuando ha establecido que los miembros de la Comisión Permanente no votan, independientemente de que si fue, no fue, le faltó el tiempo, lo que fuera, no debieron ejercer el voto. Y esa es la ventanita por la cual se ha ocurrido lo que ha ocurrido. Porque, claro, no se puede arguir una respuesta de fondo, porque eso es una medida cautelar. Una cuestión de fondo, porque en la cuestión de fondo la van a perder,
¿Por qué van a perder? Porque el Tribunal Constitucional ya estableció la jurisprudencia que no deben meterse en cuestiones de fondo en los pronunciamientos en este caso del Parlamento. ¿Con la ventanita abierta? No, sí, para efectos procedimentales. Correcto. Pero ¿cómo, al final entonces, qué es lo que va a pasar, doctor? Yo creo que de acuerdo a la experiencia del manejo del Poder Judicial, va a intentar darle su espacio al Congreso de la República y la Corte Suprema lo va a rechazar. Pero claro, lo va a rechazar ¿cuándo? Cuando ya estos señores hace más de 1 año o 2 años ya han salido de sus funciones. Ahora, el problema persiste por cuanto lo que tenemos es interpretaciones, cada uno a su manera, y no, digamos, será el único caso en el que vamos a encontrar, y no es el único que ha ocurrido tampoco, en el que tenemos a un Poder Judicial y al Congreso enfrentados y yendo ante el Constitucional, ante el TC, para que por favor dirima esto. Eso enrarece el sistema, no deja clara cuál es la norma, ni dónde está la independencia de poderes. El Poder Judicial también tiene una autonomía como poder del Estado. Así es. No, es que estamos viviendo un momento en el cual los pesos y contrapesos se han convertido ya en una judicialización de la política, los jueces actúan de manera política y los políticos actúan de manera judicial. Porque vemos un incremento en relación al pasado de cantidad de investigaciones que se inician en el Parlamento sin ton ni son. De manera que, como es este caso, ¿no? Porque este caso se pudo haber evitado mandándole una carta conminatoria al presidente de la Junta Nacional de Justicia para que observe la Constitución. Aldo Vaz, quien ha sido mi compañero, de hecho, ese paso de la universidad, no hizo eso, más bien consultó a Servir, que no tenía nada por qué hacer esa consulta. De manera que estos dos poderes, en la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, salen definitivamente mellados con esta situación. Sí, Fernando. Además, cuando vemos hoy, por ejemplo, hay un informe de Martín Hidalgo, el periodista Martín Hidalgo, que señala el caso de los mochasueldos blindados. Entonces, claro, uno dice, caramba, el Congreso se atreve a exigir el cumplimiento de las normas cuando ellos están en una serie de faltas. ¿Sabes qué, Mávila? Sí. Lo que pasa es que no hay consecuencias a los actos de congresistas, jueces y demás. No hay consecuencias. Por ejemplo, esos dos que han votado cuando no debieron votar, esos deberían estar ahorita siendo juzgados y deberían de ser desaforados del Parlamento porque han hecho algo que no debieron hacer. Eso, pero mientras en la Junta van a pagar con la inhabilitación, uno siente que los congresistas, que infractores, exactamente igual, bajo la misma lógica y el análisis que usted acaba de hacer, simplemente continuarán con sus vidas y sus trabajos como si nada. Los jueces igual, porque los jueces también se pronuncian, porque de 3 han sido 2 los que se han pronunciado, en abierta situación de lo que ya el mandato del Tribunal Constitucional, pero claro, con la ventanita esa procedimental de la que hemos hablado, ¿no? Permítanos ir a una pausa, por favor, y después de hablar de elevaciones constitucionales, hablaremos de temas penales concretos y hasta penosos, como la posesión de joyas y de relojes de lujo suizos por parte de la señora presidenta Dina Boluarte, el señor constitucionalista que ha dado pruebas de pelearse contra todos, contra la Junta, contra el Congreso y contra la justicia. Vamos a ver qué nos dice sobre los roles después de retomar nuestra conversación con el abogado Carlos Torres Caros. Quisiera saber qué novedades tenemos para hoy y esto nos lo contestará Irwin. Adelante, por favor. Fernando, buenos días. Aproveche este fin de semana largo, del 28 al 31 de marzo, para conocer más de nuestro hermoso Perú. Si buscas relajarte, elige un destino de playa. Si lo tuyo es la naturaleza, nuestra selva te espera. Y si quieres aventura, recorre un destino de nuestros Andes. Siente lo bueno de viajar por el Perú este fin de semana largo. Encuentra tu destino ideal ingresando a itupqueplanes.com, una plataforma de PROMPerú. Muchas gracias, Irving, por recordarnos la variedad de ofertas que nuestro país propone a quien quiera salir y pueda de las ciudades este fin de semana largo con 2 feriados seguidos. Mávila, retomamos entonces nuestra conversación
y le habíamos pedido al doctor Carlos Torres Caro, que le gusta hablar sobre constitucionalismo y sobre el siglo XIX, que venga y aterrice en el siglo XXI. ¿En qué situación estamos ante las explicaciones dadas por la presidenta ya hace varios días, porque guarda silencio sobre el tema, y más recientemente anoche por el primer ministro Gustavo Derancén? No, yo creo que de acuerdo a las informaciones que hemos podido acceder por la prensa, tenemos 15 relojes aproximadamente que han sido exhibidos. Y estos 15 relojes, si son verdaderos, cosa que sorprendería demasiado porque cada Rolex, pues, sus precios superan los $10.000 cada uno. Estamos hablando de una cantidad, una fortuna impresionante para poder acceder a ellos. Además que hay lista de espera para acceder a un Rolex. O sea, uno compra un Rolex y al año recién se lo entregan, después que ha pagado. Entonces, si estamos ante Rolex verdaderos, estamos en una situación gravísima, en el cual, como ella no los ha declarado. Entonces ahí hay un rosario de ilícitos penales que estarían posibles, que estarían prestos para hacer ¿Cuál sería el abanico de esos? Bueno, en primer lugar, la omisión de la declaración jurada que todo funcionario está en la obligación de hacer. Ahí no figura. El Contralor dijo que no había necesidad de ponerlos, que yo tengo un cuadro, que yo tengo un reloj, pero eso es totalmente errado, porque estamos hablando de bienes de alta gama que sí uno está obligado a mencionar en su declaración jurada. De manera que si estamos ante Rolex verdaderos, estamos ante ya unas graves infracciones penales. Si estamos ante Rolex falsos, y que ella, bueno, le encanta coleccionar réplicas, ¿de dónde las obtuvo? ¿Dónde consiguió esas réplicas? ¿En la Avenida La Paz, donde venden oro y Rolex un poco extraños? Si eso lo ha hecho, también hay infracciones, porque también tuvo que haberlos declarado, por más que sean réplicas. Y otra cosa más, el adicional de que la primera magistrada de la Nación no puede dar el ejemplo de compras de artículos que no están dentro del canon legal. Si fueron traídos de fuera, tuvo que haber pasado las tasas de importación. Si alguien se los entregó, tiene que haber un contrato legalizado ante notario de donación. Es decir, la salida de la señora Dina Boluarte es probablemente la misma que le tocará al señor Otárola, ¿no? Que es lamentable, por cierto, que salga por un Rolex o por una historia femenina, a que no salgan por el grave desencuentro. Femenina no es, todos coleccionan Rolex. No, me refiero en el caso de Otárola. En el caso de Otárola, pero estamos hablando de una salida, es decir, de la posibilidad de que... Yo creo que sí, todavía está en el tiempo para una vacancia presidencial. Si es que el Congreso, que se la da de ser escrupuloso en las normas y demás, pues ya tendría que haberse presentado una. Pero estando esto en investigación por parte de la Fiscalía. No, pero es que está claro, nosotros hemos visto las imágenes, son 15 relojes y las explicaciones que nos ha dado no son convincentes para nada. Entonces hay una presunción que juega en este caso en su contra, no a su favor. ¿Qué significa algo que ha mencionado ayer el primer ministro Gustavo Derancén, de que la señora tenía una cuenta mancomunada, que creo con un monto considerable, con el Grupo Apurímac, el grupo departamental Apurímac que ella presidía? Bueno, eso es totalmente irregular, ¿no? Porque una entidad es una persona jurídica y una persona natural, en este caso, por más que ejerza la función de presidenta de esa institución, no puede utilizar su nombre asociada a una persona jurídica para el manejo de fondos de la persona jurídica. O sea, eso me parece totalmente irregular. ¿Por qué se ha hecho? ¿Para qué se ha hecho? Bueno, habría que ver si con eso se intenta justificar montos económicos, ¿no?
Bueno, quería preguntarle algo constitucional después de haber hablado de estos temas penales, que es el de la bicameralidad, que se ha presentado como la más importante reforma constitucional de los últimos 30 años, la misma que habría dado lugar a la modificatoria de 50 artículos de la Constitución del año 93. Con este cambio, pese a las críticas que pueden haber y que usted no nos dirá si las tiene, volvemos a nuestra tradición de la mayor parte de las constituciones, que es tener 2 cámaras en el Congreso. Bueno, la historia del Perú comenzó con la unicameralidad, ¿no? La primera constitución de 1823, promovida por San Martín, es una cámara asambleísta unicameral. Es recién y la de Bolívar es tricameral, la de 1826. Es recién con la Constitución de 1828 que se instala el concepto de la bicameralidad, que es nuestra primera gran constitución, digamos, en 1828. Esa se ha mantenido toda esa tradición hasta que la de 1993 nos hace cambiar con el tema de la unicameralidad, ¿no? ¿Es importante una bicameralidad? Sí, claro que lo es importante para una sociedad, pero en la forma como ha sido la modificación constitucional, bueno, déjeme decirle que eso es una burla, ¿no? Es una burla porque es una repetición de funciones, es decir, todas las taras, todos los errores, todas las inconsecuencias que ya habíamos detectado, la experiencia. Por eso George Santayana decía, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetir, ¿no?, los errores. Entonces se ha repetido lo mismo y los mismos defectos, pero ninguna virtud. Este cambio constitucional que se asemeja prácticamente a una nueva constitución, porque se ha modificado de manera, yo diría, hasta inconstitucional, por decir un concepto así delicado, porque habría aquí ilícitos penales por haberse atribuido funciones que no les corresponden a ellos. Sin embargo, bueno, ya está hecho. La bicameralidad es importante para el país, sí, pero en otras condiciones como la que se está planteando. Muchas gracias, doctor, por sus explicaciones, por su presencia acá.